Estamos de regreso y en estos días un tema pues que ha acaparado la atención por lo menos en esta transición gubernamental, porque no del grueso de la población, es la discusión y el debate sobre la reforma al Poder Judicial. Tiene muy atentos a los inversionistas, tiene muy atentos, por supuesto, a la iniciativa privada y a las diferentes fuerzas políticas y, por supuesto, a los medios de comunicación. Pero hay un asunto que se ha sumado en estos días a esta historia que obviamente le ha dado otro matiz, y es el hecho que comentábamos el día de ayer en este espacio, ¿no? La ministra Esquivel pidiendo la renuncia de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, y luego un poco retractándose y diciendo, bueno, no se le pedí la renuncia, yo nada más sugerí que sería idóneo en medio de esta discusión y en medio de esta transición, que ya que ella no puede ser una interlocutora con el resto de los poderes, pues tomara la consideración. Licenciado Jorge Chezal, ¿cómo estás viendo esta situación? Muy buenos días. Buenos días. Yo creo que quien le escribió la petición a Yasmín Esquivel, porque sabemos que de ella no salen cosas originales. ¿Estás insinuando que se la plagió? Estoy insinuando que pues, a lo mejor simplemente no citó la fuente. No que la haya plagiado, más que no citó la fuente. Realmente lo hace como parte de un plan orquestado para debilitar al Poder Judicial. ¿Realmente quería la renuncia o solo quería soltar el golpe? No, yo creo que no quería la renuncia porque además el hecho de que en este momento se presentara la renuncia de Norma Lucía Piña no implicaría ni que ella, ni que Loretta Ortiz, ni que Lenia Batres pudieran asumir la presidencia de la Corte. Sí. Es decir, el voto se inclinaría incluso a lo mejor hasta por el decano de la Corte, que es Luis María Aguilar, y entonces endurecer más la posición. Ese es un escenario previsible. Entonces, no creo que realmente se pensara que Norma Lucía Piña se iba a parar, y iba a decir, así como no, yo lo único que estaba esperando es que me lo pidieran, ¿no? Entonces, ¿por qué se suelta el golpe? Porque yo creo que forma parte de la andanada mediática que se está teniendo en contra del Poder Judicial. A ver, ¿qué es lo que sucede? De principio, esta reforma parte de dos premisas falsas y un berrinche. El berrinche es del presidente de la República porque el Poder Judicial vino a ser un obstáculo para todos sus planes, sus reformas constitucionales, sus reformas legales, la Corte se las frenó. Esa parte del berrinche creo que es muy evidente, ni siquiera tendríamos que andar en ella. ¿Cuáles son las dos premisas falsas? La primera premisa falsa la enunció muy claramente en su intervención en el primer foro que se da con la asistencia de los ministros de la Corte, el diputado Juan Ramiro Robledo. Porque Juan Ramiro Robledo, en sus palabras de apertura de este foro, dice que, palabras más, palabras menos, que el 2 de junio el pueblo dio el mandato de que los ministros, jueces y magistrados debían ser electos popularmente. Y que a partir de ahí se discutiría lo que quisieran. Esos 35 millones de votos. Así es, pero lo cual no es cierto. Pues claro que no, a ver, justo lo que te iba a preguntar, a ver, la gente sabía que estaba dando su voto no por un partido político, sino por todas las decisiones que en automático pudieran generarse. Estaba votando por un partido político, por una candidata. Sí. Porque entonces, si realmente fuera cierto que el hecho de que en la campaña se hubiera dicho que querían el voto popular, que Claudia Sheinbaum en algún evento hubiera dicho, yo quiero que se elijan el voto popular a los ministros, jueces y magistrados, también le pidieron seguridad, también le pidieron salud, también le pidieron una serie de cosas, entonces tendrían que estar haciendo ahorita todo, porque no hay ninguna razón para jerarquizar. Pero además, permítame que me detenga en esta parte. A ver, si la premisa es, en el sentido en que la gente votó por ella, le dieron el poder absoluto para hacer lo que se le venga en gana, pues entonces podría desaparecer el Poder Legislativo, podría desaparecer al Poder Judicial y a todas las instituciones que le vengan en gana, porque la gente le depositó en ella todo el poder, bajo la lógica de este argumento. Y por eso digo que es una premisa falsa, porque realmente si se llegó a comentar en algún momento de la campaña que va a haber elección para jueces, magistrados y ministros, bueno, pues es una de tantas cosas que están planteadas. Imagínate la gravedad, en San Luis Potosí dijo y acusó, la mayor parte del agua la consumen los agricultores, ya no lo vamos a permitir. Y luego, así es. Entonces, y es que ese es el gran problema, porque se está justificando todo al campo, esto. ¿No? Votaron 35 millones, ya tenemos el aval para hacer lo que queramos en los próximos 6 años. Y eso no es cierto. Entonces, digo, porque además, entonces se tendría que haber explicado cómo iba a ser, todo lo que implicaba esto. Lo cual no sucedió. Entonces no es una decisión donde hubiera un consentimiento informado del electorado y por lo tanto es una premisa falsa. La otra premisa falsa es que se democratiza la justicia con el hecho de la elección popular. Se elige a los ministros de la Suprema Corte a través de un procedimiento en el cual hay colaboración de poderes. Es democracia indirecta y es democracia también.
Claro. Es decir, el hecho de que el presidente proponga y el Senado designe es un procedimiento democrático. Nos han dicho que en Bolivia se eligen a los jueces, magistrados, a los miembros de la Corte Constitucional, y es cierto, pero porque allá obedecía una situación de justicia transicional entre lo que era la justicia comunitaria a la que estaban acostumbrados y lo que es la justicia formal. No es un modelo único, porque además sí es el único país donde se elige de esa manera. Fíjate que justo escuchaba hace unos días en el espacio del periodista Carlos Loret de Mola que entrevistaban a un periodista de Bolivia. Y lo entrevistaban por el tema de todo lo que está sucediendo allá, pero le preguntaban, entre muchas cosas, esta parte de, oye, ¿este sistema de elegir a los integrantes del Poder Judicial funciona? Y dice, no. Se implementó justamente como un modelo emergente para resolver una situación y la verdad es que no ha funcionado, que no ha dado buenos resultados y mencionaba lo que tanto hemos platicado, porque la gente no está interesada en participar en un proceso como ese, porque se ha permitido que se inmiscuyan personas pues que no deberían estar en la procuración e impartición de justicia y porque se le ha quitado la seriedad, decía él, el profesionalismo pues al Poder Judicial. Lo están diciendo desde allá, pero aquí decimos, miren, vamos como ellos. No es como de pronto ver al que se está lanzando al precipicio y decir, pues vamos nosotros también, no pasa nada, mira, él lo está haciendo. Claro, pero además, y digo que es una premisa falsa, porque no estás democratizando la justicia. Claro. La estás haciendo electoral. ¿Cómo la democratizas? A ver, hay muchos modelos de poder democratizar la justicia. Y la forma más democrática de justicia que existe, por lo menos considerado desde la doctrina y en muchos países, es el jurado popular. Entonces, si querían democratizar a la justicia, en lugar de bajar el nivel de los jueces y en lugar de golpear a los jueces, involucrar a la ciudadanía para legitimar a través de jurados populares que podrían ser de 5, de 7, de 9, de 11, de 13, de los que quieras, los hechos que tendrían que llegar a la justicia realmente a juzgarse en los tribunales, como en los modelos que existen en Estados Unidos y en muchos otros países, donde el jurado decide el pronunciamiento sobre los hechos y el juez establece la regulación y la adecuación de esa decisión popular al orden jurídico. Y esa es una forma mucho más democrática de justicia que la que tiene que ver con la elección popular. Sin embargo, fue interesante ayer la respuesta de Yasmín Esquivel, ya medio le quiso arreglar, dijo, no, la verdad fue en una reunión privada con los magistrados y pedí que diera un paso al lado. Entonces le preguntan, a ver, es lo mismo, usted está pidiendo que renunciara, pero llamó la atención que la mayoría de los magistrados dijo, no, que se quede Norma, que esté al frente Norma Lucía Piña, y Yasmín se quedó sola. Aunado a que Ricardo Monreal dijo que también quería, como que se había enrarecido el Poder Judicial cuando llegó Norma Lucía Piña. Este cerrar filas, ¿qué representa? ¿Qué significa, pues? Porque estoy segura que no todos los magistrados están de acuerdo con Norma Piña, pero que sí están de acuerdo con mantener hoy la presidencia, la figura como tal. ¿Qué representa? Representa la necesaria unidad que tiene que existir en un cuerpo colegiado, como es el caso de la Suprema Corte, 11 ministros, de los cuales 3 juegan una parte política, que es Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel y por supuesto Lenia Batres, frente a 8 ministros que están reconociendo en la institucionalidad la única salvaguarda que tiene el Poder Judicial. Pero aquí hay una cuestión que es muy importante tomar en consideración, y esto vale la pena mencionar. La Suprema Corte de Justicia de la Nación no es el Poder Judicial. Es parte del Poder Judicial, pero no es el único depositario del Poder Judicial. La Constitución, cuando te habla del presidente de la República, te dice que el Poder Ejecutivo se deposita en una sola persona llamada Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, tiene nombre y apellido, la representación del Poder Ejecutivo. El Poder Legislativo se deposita en un Congreso General que funciona en 2 cámaras, una de diputados, 300 de mayoría, 200 de representación proporcional, y un Senado, 128 senadores, 628 legisladores. Esos 628 legisladores, todos en conjunto, son depositarios del Poder Legislativo, porque la ley no le da ninguna facultad a un diputado o a un senador aislado. Punto. Entonces ellos tienen que funcionar en grupo, ¿sí? O tratándose de Morena, pues en jauría. Pero bueno, y en el Poder Judicial, la Constitución dice que se deposita el Poder Judicial en una Suprema Corte, en magistrados de circuito y en jueces de distrito. Por lo tanto, constitucionalmente, el presidente de la República tiene exactamente el mismo nivel que un juez. A ver, dame el argumento precisamente de esto, porque tiene un porqué.
¿La decisión de un juez pesa tanto como la decisión de un presidente? La decisión de un juez pesa más que la de un presidente. Porque el juez de distrito, en ejercicio de su función constitucional que le confiere el artículo 103 de la Constitución, que es resolver controversias que surjan con motivo de actos normativos, omisiones o actos de autoridad, puede invalidar la orden de un presidente. ¿Por qué? Porque justamente el diseño institucional que se da en México es que se da la colaboración de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo para dejar fuera al Judicial del aspecto político, porque la única regulación que debe tener el Poder Judicial es la Constitución. Solo se debe a la Constitución, en tanto que los diputados, los senadores y el presidente se deben a su electorado. Pero luego dice el presidente, es que ya no me toman la llamada para decirles, era tan fácil con Saldívar, bastaba una llamada para destrabar los asuntos. No, y podía haber ido, pues nomás tenía que salir y caminar media cuadra, y está al lado, pues ahí vive, ¿no? Sí. Claro. Tengo que hacer una pausa, licenciado, pero al regresar quiero que platiquemos también, hablando justamente de legislaciones, de lo que está pasando aquí en San Luis Potosí con el impuesto ambiental, que ahora pues no solo se va hasta el próximo año, sino que los diputados dicen, ay, los que lleguen, que acaben la tarea, ay, que se hagan cargo. Enseguida regresamos. Ya estamos de regreso y estamos platicando con el licenciado Jorge Chezal. Y bueno, pues dejábamos sobre la mesa, ya que hablábamos de legislaciones y de hacerlas cumplir, lo que está pasando en el Congreso del Estado de San Luis Potosí. Sacaron adelante al cierre del año pasado una legislación, es que no sé cómo llamarla, un entuerto dirían las abuelas, ¿no? Hay una mezcolanza que pretendía ser un impuesto ambiental. Sin embargo, pues no quedaba claro, no se hizo bien el trabajo, vinieron muchos problemas, muchos debates de cómo se iba a llevar a la implementación, se han venido postergando los tiempos y ahora pues se ha planteado que será hasta el próximo año cuando se empiece a aplicar. Pero la pregunta es, ¿y cómo? Y los legisladores actuales dicen, pues yo no sé, yo ya tengo maletas hechas, yo ya me voy, hay la próxima legislatura que se encargue. ¿Qué le van a dejar a los próximos diputados, licenciado? Bueno, de hecho le dejan un problema, porque resulta de que sí hay una iniciativa presentada para que se reforme los artículos transitorios de este decreto que reformó la Ley de Hacienda del Estado. La Ley de Hacienda del Estado contempla en finales de 2023, la reforma que se hace en 2023, sí, contempla este impuesto ecológico. Luego viene una iniciativa que reforma el transitorio, se prorroga la vigencia. Luego viene una iniciativa que reforma el contenido a partir de unos foros que hizo la iniciativa privada y la interlocución de las cámaras y de Coparmex. Y luego viene una última postergación donde iniciaba su vigencia el 1 de julio y presentan una iniciativa, un grupo de diputados, para que se modifique nuevamente y se vaya hasta el 25 de enero o 20 de enero, algo así, no recuerdo exactamente. Pero le dejan un problema porque eso quedó a nivel de iniciativa. Y lo que está en el periódico oficial del Estado dice que ese impuesto ya entró en vigor el 1 de julio. Por lo tanto, ahorita ya es un impuesto vigente. Uy. ¿Por qué? Porque así la lo celeridad que tuvo. No, es que si quería, ¿y habría un incumplimiento? Habría un incumplimiento. En este momento habría un incumplimiento. ¿Por qué? Porque si querían prorrogar la fecha, pues lo tenían que haber hecho, pero no hay ninguna salvedad publicada en el periódico oficial del Estado. Y la última publicación del periódico oficial del Estado dice que la vigencia es a partir del 1 de julio, con lo cual significa que lleva 4 días de vigente este impuesto. ¿Qué va a hacer la próxima legislatura? Va a tener que corregir a la brevedad con esa nueva iniciativa el impuesto, pero ¿qué va a pasar de julio a septiembre? Que sesione la nueva legislatura y, si es que acaso les da la gana, reformar como una cuestión prioritaria ese impuesto. Claro. ¿Qué tendrían que hacer los diputados? Pues dejar las maletas al lado de la puerta y probablemente convocar a un periodo extraordinario, que lo pueden hacer para resolver justamente este tema de un impuesto donde prometieron que se iba a postergar, donde todo mundo le queda claro que se debe de postergar, pero que lo dejaron así y que por lo tanto ahorita puede generarse un conflicto de carácter fiscal con los contribuyentes de este impuesto. Esto de no pasa nada. Uy, claro, no le vayan a llegar a las empresas en enero. Oye, sí, pero sí. ¿Qué crees? Que no estaba por escrito y entonces ya me debes, ya vamos en saldo negativo. Ahora, pensando que se están llevando a cabo las mesas de trabajo, si realmente se quiere hacer que este impuesto funcione, que sea viable, que sea legal, ¿por dónde comenzar? Mira, yo de entrada ponerle la etiqueta de impuesto se me hace muy aventurado si lo que se quiere resolver es un tema de carácter ambiental. ¿Por qué? Porque los impuestos no son las únicas contribuciones. Claro. Está el caso de los derechos también. ¿Cuál es
el esquema de control de contaminación atmosférica que más éxito ha tenido durante muchos años, la verificación que ocurre en la Ciudad de México. La verificación vehicular, dado que tiene una gran cantidad de vehículos y que estos vehículos arrojan dióxido de carbono a la atmósfera, ¿qué es lo que se implementó? Un programa en donde tú tienes que verificar tu vehículo por una cantidad. Si ese vehículo era verificado y no contaminaba, se te daba un engomado con el cual tú podías acreditar que cumplías dentro de los estándares de funcionamiento del vehículo para poder ser considerado como no contaminante. Posteriormente vienen adelantos tecnológicos y entonces acreditando estos adelantos tecnológicos al comprar un vehículo de modelo reciente, entonces se te daba un engomado de determinadas características donde ya no tenías que hacer la verificación. ¿Por qué? Porque ya la tecnología necesaria para la no contaminación la habías adquirido junto con el vehículo y por lo tanto hacías uso de ella. Claro. Finalmente vienen los vehículos eléctricos que dicen, bueno, pues este es un vehículo eléctrico y por lo tanto no estoy sujeto a verificación. Entonces, ¿qué tendría que suceder? Si lo que preocupa es la contaminación ambiental, sobre todo la contaminación atmosférica, aunque el impuesto prácticamente está referido a eso, pero me parece que hay otras cuestiones que tendrían que importar, como es la contaminación del subsuelo y de los mantos acuíferos, por ejemplo, con lo cual pues, tendrían que estar limpiando el lirio de la presa de San José, ahorita claro, en este momento. Claro. Lo que tendrían que pensar es, ¿por qué un impuesto? El impuesto es una contribución que va a tener una temporalidad, es decir, cada año se va a tener que estar pagando este impuesto. ¿Cuánto va a ser? En función de lo que arrojes, con lo cual ya estoy dando por entendido que siempre voy a arrojar, es decir, no voy a poder incorporar tecnologías y por lo tanto siempre voy a contaminar. No se establecen más que esta medición, por la naturaleza de la contribución que es el impuesto, una proporcionalidad en base a cuánto contaminas, cuánto pagas. Claro. Cuando me parece que podría ser mejor buscar esquemas que fomentaran de otra forma la instalación de tecnologías que impidieran la contaminación, como pudiera ser el pago de un derecho por verificación. Uy, pero es que lo sacaron adelante en diciembre, en el previo a una elección, imagínate, pues no le iban a entrar a un tema como este, ¿no? Porque ¿cuántos de los vehículos que vemos circulando por San Luis pasarían una verificación? Claro, y además, y esa es otra cosa que bueno que lo mencionas, porque si hablamos de fuentes contaminantes, de gases de efecto invernadero a la atmósfera, ¿por qué se están yendo solamente sobre determinado tipo de establecimientos cuando el vehículo automotor contamina también en una forma importante? Empezando por el transporte público. Empezando por el transporte público, que además estaban exentos de verificación cuando en su momento se implementó. Entonces, yo creo que está hecho un poco sobre las rodillas. Yo creo que surgió como una ocurrencia. Yo creo que... ¿Y tiene solución esto? Yo creo que tiene solución porque lo que tendrían que hacer es rediseñar el proyecto. A ver, hay formas, incluso hay una noticia que circuló en algún momento, hace ya tiempo, que fue una noticia que quedó muy opacada, fue una noticia que realmente no circuló demasiado, pero había una exploración que estaba haciendo el Parque Tangamanga a través de su dirección para poder generar bonos de carbono. Los bonos de carbono son instrumentos que la ley reconoce, que existen en otros países, y lo que sucede con esos bonos de carbono es que hay extensiones de tierra, propietarios de extensiones de tierra, que cultivan determinado tipo de árboles que están regenerando la atmósfera. Esta regeneración de árboles, esta regeneración del oxígeno que hacen los árboles, se representa en unos títulos que pueden ser comprados por las empresas, y entonces el hecho de comprar esos títulos implica que ya están adquiriendo un compromiso ambiental, porque ya hay alguien que está mitigando el daño que ellos están haciendo. Es decir, o le invierten en tecnologías para dejar de contaminar, o tienen que comprar bonos de carbono. Pero tiene que ver con cuál es el objetivo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Exactamente. Y mientras no se tenga claro el objetivo, cualquier medida que implementes no tiene ningún sentido. Lo hemos dicho en este espacio varias veces. Recordemos el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, cuando se encuentra al gato. ¿Cuál es el camino? ¿A dónde quieres llegar? No sé, pues entonces agarra el que sea. Pudiera ser que los ajustes no son populares. Así es, pero entonces a lo que quieres llegar es a un tema de popularidad política y no a la solución de un problema ambiental. Uy. Licenciado Jorge Chezal, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias. Y platicamos la próxima semana, el licenciado Jorge Chezal con nosotros. Vamos a la pausa, Jonathan.